Así es, Señor, amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Amén. Vamos a ir al tema para el día de hoy, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16. Amén. El tema para el día de hoy es el gran terremoto que nos lleva al arrebatamiento. Vamos en la quinta parte, hermano. Eso significa que hemos avanzado, hermano, por un buen tiempo, y yo sé que estamos aprendiendo mucho de esto, hermano. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por haber tomado este tema, hermano, porque ha sido un tema de mucha bendición, hermano. Hemos tenido buenos cultos y yo sé que Dios nos va a seguir revelando misterios. Amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Gracias, Señor, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Amén. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia, Señor amado. Le damos gracias, Señor, infinitas gracias por su infinita misericordia. Amén. El poder, Señor amado, estar delante de su presencia, Sí, Señor. Señor, El poder, Señor, orar, Señor, poder cantar estas alabanzas, Sí, Señor. Amén. Poder, Señor amado, escuchar su palabra es una bendición Amén. para nosotros, Amén. Señor. Amén. Oh, Señor, gracias, Señor, porque usted nos predestinó desde antes de la fundación del Amén. mundo, Señor. Amén. Gracias, Señor amado, Gracias, porque usted nos Padre. escogió, Señor. Usted sabía que nosotros íbamos a estar, Señor, Amén. Amén. este día, Amén. Señor, aquí, Señor, congregados, Señor. Amén. Gracias por Señor. todo, Padre. Oh, Señor, le pedimos que la revelación suya, Señor, Sí, Amén. esos sellos que han sido rotos, Señor, pero ahora, Señor, esa palabra sea revelada, Señor, en medio Amén. nuestro, Sí, Señor. Amén. Gracias por todo, Padre. Bendíganos, Señor. Gracias, Oh, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos y Amén. hermanas. Amén, Señor. Como les decía anteriormente, el tema para el día de hoy, el gran terremoto que nos lleva al arrebatamiento. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué estamos tomando este tema, hermano? Es porque este terremoto, hay muchos hermanos que me han preguntado, bueno, hermano Germán, pero ¿cuándo ocurre este terremoto? Y bueno, hay durante días hemos venido hablando de este tema, hermano, y nos hemos dado cuenta que este terremoto viene antes del arrebatamiento. Amén. Y de hecho, el hermano Branham, en una cita que yo voy a traer, el hermano Branham dice que explícitamente este terremoto ocurre antes. Amén. Gloria a Dios. Este terremoto ocurre antes. Entonces, ¿qué es lo que hace este terremoto? Este terremoto va y despierta a aquellos muertos en Cristo, hermano. Amén, Señor, amén. Y entonces, Amén, amén. conoce las escrituras, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, Bueno, Señor. y fíjese que hay como por así decirlo, hay ministros que saben que viene el terremoto de Sante, por lo que dijo el profeta, pero también hay ministros que ¿cómo le dijera yo? Hay unos que piensan que este terremoto, hermano, viene, ¿cierto? Porque está profetizado. Amén. Y hay otros que dicen que el profeta tiene que levantarse y él tiene que dar la orden. ¿Por qué? Porque aquí dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: ya está. Entonces hubo relámpagos y voces y trueno y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, ¿ves? Entonces ellos dicen, para que esto ocurra tiene que estar el profeta aquí. Ahora, mire, yo quiero decirles algo, yo no pienso así. Amén. Así es. Ahora, amén. ¿por qué yo no pienso así? Porque la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús profetizó, ¿cierto? Sobre Corazín, ¿cierto? Sobre Bethsaida, sobre Capernaum. Y ese terremoto ocurrió cerca de 400 años después. Amén. Entonces, cuando un profeta habla, entonces, quédese quieto, hermano, eso va a ocurrir. ¿Cuándo? Dios sabe cuándo. Amén. Pero eso
eso va a ocurrir. Amén. Amén. Ahora, fíjese que en cierta oportunidad Dios, hermano, envió a un profeta, hermano. Todos lo conocen, el profeta Jonás. Amén. Amén. ¿Cierto? Y él fue y llevó una profecía, ¿cierto? Sobre un pueblo. Amén. Y entonces él entregó la profecía, él no quería ir, todos conocemos la historia, se lo tragó un pez, se lo llevó, lo dejó en el lugar propicio donde tenía que estar. Amén. Enojado él fue, entregó la profecía, se ganó en un monte esperando que esto ocurriese. Amén. ¿No es así? Sí. Y enojado le decía, bueno, no tengo ningún lugar para cubrir este sol porque era cargo, se ganó de abajo, ¿cierto? De unas matas, hermano, y entonces ahí esperando, ¿cierto? Amén. Sí, amén. Debajo de una calabaza, y cuando de repente vino un gusano, mató esa calabaza y él se puso en la gana. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya vos destruye esta ciudad, ¿pues hasta cuándo? Así es. Pero ese pueblo, cuando él entregó la profecía, se arrepintió, dice. Amén. Y ese pueblo, fíjese que fue perdonado. Amén. 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 Pero quiero decirles algo. Quiero decirles algo que a lo mejor usted ignora. Ese pueblo, de ese momento fue salvo. Pero después ese pueblo se volvió a corromper. Así es. Amén. Y entonces Dios envió destrucción sobre ese pueblo. Amén. 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 ¿Por qué? Porque un profeta ya lo había hablado, ya lo había Amén. profetizado. Gloria a Dios. Entonces Amén. Dios respalda, porque el hermano acá dice, Dios respalda la palabra de sus profetas. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros solamente en estos instantes tenemos que esperar, hermano, Amén. porque ese terremoto de California, Los Ángeles, va a ocurrir, hermano. Amén. Ahora, cuando no desespere uno de estos días, hermano. Así es, Señor. Así Amén. que bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Y yo quería poner en los puntos claros, hermano, porque la gente pregunta y puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que piensa el hermano Germán de todo esto? Yo creo eso, Amén. que el hermano Abraham ya profetizó. Así Amén. Y entonces la destrucción va a venir. Amén. Amén. Por eso es que cuando dice Apocalipsis 16, versículo 17, dice, y el séptimo ángel, ¿ves? ¿Quién es el séptimo ángel? Amén. Amén. El profeta de la edad del tiempo del fin. Amén. Amén. Derramó su copa por el aire. Él ya lo hizo, hermano. Amén. ¿Qué es lo que dijo él? Que California estaba maldito. Así ¿Qué es. es lo que dijo él? Que Estados Unidos estaba maldito. Amén. Hoy en día usted lo habla con hermanos que están allá en Estados Unidos. Y no, pues hermano, usted está equivocado. Oiga, si Estados Unidos es una gran nación, aquí está Jeffersonville, aquí están los hijos del profeta, y eso a mí no me importa, hermano. Amén. Amén. Dios tiene todo bajo control. Amén. Si es que ahí hay un verdadero creyente, Va a sacar. entonces Dios lo va a sacar como sea de ahí. Amén. Gloria a Dios. Lo creo. Pero la Amén. profecía se va a cumplir. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces el profeta simplemente viene y profetiza y después se va. Eso lo enseña el hermano Branham. Amén. Y eso está en la Biblia. Los profetas iban a entregar la profecía y luego se iban. Y el que se quedaba ahí, ¿qué hacían? Lo mataban. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Entonces, eso ya está. ¿Qué significa ese hecho ya está? Que Dios eso ya lo puede ver, pues hermano. Amén. O sea, déjenme decirles algo. La Biblia dice que 1000 años para Dios son como un día. Amén. Entonces, desde cuando lo profetizó el hermano Branham, que fue el año 65, entonces, fíjese, han pasado apenas unos segundos Amén. en el reloj de Dios. Amén. Entonces no sé por qué ya hay detractores que dicen que la profecía del profeta no se cumplió. Sí, amén. O sea, ¿cuántos hablaron de Jesucristo? Porque mire, él profetizó que Corazín, que Besaya y que Capernaum iban a estar bajo el agua. Murió toda esa generación, la generación siguiente. Mire, 10 generaciones pasaron y recién vino el terremoto que las mandó al mar. Es Amén. verdad, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, Dios no olvida, hermano. Solo creer. Amén. Dios no olvida. Amén. En cualquier momento esto va a acontecer. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque mire, yo le voy a dar una experiencia de algunos hermanos de aquel entonces que vivieron con él cuando escucharon esta predicación del hermano Branham, porque el hermano Branham no iba a hablar esto y yo lo voy a demostrar hoy día por lo que pasó allá, hermanos. Amén. 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 Mire, fíjese que cuando el hermano Branham predicó estas cosas, fíjese que unos hermanos dijeron, entonces yo no me voy a quedar aquí. Fíjese que hermanos dejaron su trabajo, dejaron ese lugar porque el hermano Branham le dijo, salgan de aquí, de este lugar.
Amén. y se fueron con su familia. Ahora, ese hermano que se fue con su familia, cuando le preguntaron, él dijo, si un profeta lo dijo, porque así será. Amén. Amén. Pero otros dijeron, eso no va a ocurrir nunca aquí. Eso nunca va a pasar en este lugar. Y ellos se quedaron ahí. Ahora, déjenme decirles algo. Es mejor obedecerle a un profeta. Amén. Amén. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? No tenemos la menor idea. Puedes pasar 500 años, por decirle un número. Pueden pasar 50 años. Mire, ya han pasado ¿cuántos No es años? necesario. Sí, amén, amén. Amén. Mire, Amén. ¿cuántos años han pasado desde la profecía del año 65, 75, 85, 95, 2005, 2015? En 2025 se cumplen 60 años. Así es, amén. Y el mundo le ha perdido la credibilidad. Así es. Amén. Así El es. mundo ya no cree. Muchos creyentes también dejaron de creer. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Que Dios nos ayude, hermano, Amén. a permanecer en la fe, hermanos. Amén. Ahora, este terremoto profetizado no es lo que, por así decirlo, es lo que alimenta nuestra fe, pues, hermano, sino que lo que alimenta nuestra fe es la palabra de Dios. Amén. Amén. Por Eso es lo que nos mantiene en pie. Amén. Porque el terremoto vendrá en nuestro tiempo y quizás no venga en nuestro tiempo, no lo sabemos. Amén. Pero lo que nosotros sí estamos haciendo es preparándonos Amén. para recibir ese momento y estar preparados, vestidos, hermano. Amén. Amén. Entonces, vamos a hacer un poquito, hermano. Vamos a hablar un poquito, vamos a recopilar y después vamos a entrar en el tema. ¿Para qué? Para poder entrar en el espíritu, hermano. Amén. Amén. Para que podamos entrar, porque cuando uno va muy al grano, al tiro, entonces después me dice, oh, que no lo pongo la predicación. No, hermano, lo que pasa es que yo quiero que usted la capte, que Amén. todo le quede muy claro, hermano. Amén. Amén. El Espíritu Santo, a través de los días, a través del tiempo que hemos ido hablando, nos ha ido mostrando y enseñando muchas cosas que ya están aconteciendo Amén. y que van a acontecer en uno de estos días. Amén. Tenemos que aprender, hermano, a reconocer Amén. el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Amén. Sí, Señor. Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. Cuando llega el verano, ¿qué es lo que hace la gente? Se va a veranear, a la playa, al campo, a visitar familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando se acercan los días de estudio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Las madres, los apoderados, los padres, etcétera, tienen que ir a comprar el uniforme. Amén. Tienen que ir a comprar los útiles, tienen que prepararse, Amén. tienen que ir a pagar la colegiatura, sé que hay que pagar el Centro General de Padres, etcétera, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si no, no puede entrar al colegio su hijo. Así es, Amén. amén. Entonces hay una preparación, hay una economía. Los papás dicen, bueno, vamos a ir a ver, pero esta plata no la puedo gastar. Amén. Porque tengo que comprar esto y esto y esto. Amén. Estos útiles, tengo 2, 3 hijos y no puedo darme esos gustos. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces tenemos que aprender a reconocer el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Para poder hacerlo, tenemos que colocar las escrituras Amén. en el lugar donde corresponde. ¿Ves? Amén. Ya que cuando hablamos de profecía, tiene que ser Dios hablando y no el ministro. Amén. Para que sea lo correcto. Amén. 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 Entonces recordemos Sí, un Señor. poco, hermano, lo que hemos aprendido, y eso para que con la ayuda de Dios, a la luz de la palabra, veamos las figuras, ¿cierto? Y sombras que nos han sido mostrados en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Es increíble, hermano, cómo a través de con estos 5 cultos que estamos hablando del terremoto, Así es, sí. en esos 4 puntos anteriores nos hemos hablado de Génesis a Apocalipsis. Amén. Hemos tomado toda la Biblia, ha sido extraordinario, hermano. Amén. Y Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿No es así? Sí, amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer todas las cosas conforme al modelo Amén. que Dios nos ha mostrado a la luz de la palabra. Amén. Sí, Señor, Amén. amén. Y nuestro modelo para saber qué es lo que está aconteciendo el día de hoy en la Biblia. Amén. Allá en el principio de la Biblia podemos ver esos 2 poderes. Así El es. Espíritu de Cristo y
y el espíritu del anticristo. Amén. En el primer culto o en el segundo culto hablamos de los primeros 4 sellos, ¿se acuerdan? Amén. Así es. Y nos damos cuenta que en la primera edad estaba el espíritu del anticristo. Pero nosotros nos vamos a Génesis, hermano, y nos encontramos que allá en Génesis estaba ahí el espíritu del anticristo también, hermano. Amén. Y también estaba el espíritu de Cristo. Allá en el jardín del Edén Amén. podemos ver esos 2 árboles ofreciendo los frutos. Amén, amén. Sí, Señor, amén. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, Así es, y amén. puso allí al hombre que había formado. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista Así es. y bueno para comer. Amén. Hasta ahí estamos hablando de los árboles frutales. Durazno, manzano, pera, kiwi, lo que usted quiera ver, hermano. Amén. Amén, pero hay ahí Amén. un punto y coma. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. También en otra versión dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es lo mismo, hermano. Amén. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento. Amén. Amén. Ahora, el árbol de la vida, Cristo mismo ofreciendo sus frutos. Amén. ¿Y cuáles frutos ofrecía el árbol de la vida? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, esos frutos, hermanos, los encontramos en Cristo. Amén. 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 Pero ahí al lado también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, ofreciendo, ¿qué cosa? Sus frutos. Amén. Así es. Amén. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, Amén. que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ahora mire, ponga atención. El profeta dice lo siguiente. Dice, el árbol de la vida era Cristo. Amén. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal era Satanás. Amén. Ahora, usted puede imaginarse a esos dos paseándose por ahí. ¿Está entendiendo? Amén. Ellos estaban paseando. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Jesús sanó a un ciego? Amén. Y el ciego, cuando él recibió la vista, él dijo, veo a hombres como árboles. Amén. 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 Entonces lo que estamos viendo aquí nosotros, Dios, ¿cierto? Lo tenía sellado. Así Amén. es. Pero vino un profeta y reveló que ambos árboles Así es, Señor. eran seres. Así Amén. es. Amén. 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 Entonces, Adán y Eva tenían que ir y tomar del árbol de la vida, y entonces ellos iban a tomar de ese árbol amor, Así es, gozo, Señor. paz, paciencia, Amén. bondad, ¿me Sí, Señor. entiende? Amén. Amén. Mansedumbre, fe, templanza, Sí, Señor. etcétera. Amén. 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 Entonces, el árbol de la vida ofrece sus frutos. Amén. Y el árbol de la ciencia, Satanás, ofrece sus frutos. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? Amén. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Se da cuenta? Todo eso es lo que ofrece Satanás. Amén. 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 Entonces, nos damos cuenta, hermano, que son frutos. Amén. Amén. Y fíjese que en Génesis capítulo 2, versículo 16, Dios explícitamente le dice algo a Adán. Y le dice, y mandó Jehová Dios al hombre, ponga atención, diciendo,
del árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Así es. Amén. De todo árbol, ahí está incluyendo el árbol de la vida. Amén. Y versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, el siguiente versículo, el versículo 18, usted se dará cuenta que Eva no estaba aquí, solamente estaba Adán. Amén. Amén. Adán estaba recibiendo las instrucciones. Y entonces, el versículo 18, entonces Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo, ¿cierto? Todo animal tenía su pareja, ¿cierto? Menos Adán. Entonces, Eva, hermano, no estaba en ese momento cuando Dios dio esas instrucciones. Amén. Amén. Y cuando vemos a Eva que ella fue y comió del árbol, ¿qué es lo que comió ella? Ella comió lo que Satanás le dio. Amén. 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 Ahora mire, ponga atención, porque Eva, ¿cierto? Después va y le ofrece a Adán, y nosotros vemos que Adán, un tipo de Cristo, él entonces sabía lo que había hecho Eva. Y si Adán no comía de ese fruto, entonces Eva iba a morir. Amén. ¿Por qué? Porque Eva es un tipo de la novia de... Amén. Amén. La novia caída, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán? Adán, ¿qué es lo que estaba haciendo él con ella? Él la estaba redimiendo, ¿ve? Amén. Entonces, Dios al ver esto, Adán, un tipo de Cristo, entonces, Adán estaba mostrándonos lo que Cristo haría por nosotros. Amén. La novia que estaba caída, entonces, Él la tuvo que redimir para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Amén. 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 Y entonces, sigamos. Eva, cuando ella comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces ella comió lo que Satanás le dio. Amén. Ahora, Así es, Señor. Amén. ella quedó preñada, ¿cierto? Quedó preñada por la serpiente y quedó preñada por Adán, ¿no es así? Amén. Entonces, Eva, cuando ellos se encontraron desnudos, estoy avanzando rápidamente, dice el profeta, cuando ellos fueron sacados del paraíso, ella salió preñada Amén. de la serpiente y preñada de quién más? Adán. De Adán, amén. Amén. Pero pensemos un poco. ¿Por qué dice que sus frutos son del bien y del mal? Si nosotros leemos, es adulterio, es todo, fornicación, hechicería, etcétera, etcétera. Esos son los frutos de Satanás, ¿se da cuenta? Amén. Pero ¿por qué dice que son frutos del bien y del mal? Y eso nosotros lo vamos a explicar hoy día muy cuidadosamente Amén. para que usted pueda captarlo. Amén. Amén. Para que usted pueda captar lo que yo les voy a decir. Amén. Capte esto. El profeta dijo, Satanás no quita la palabra. Lo que hace Satanás es quitarle un poco a la palabra, Amén. no toda, sino que le quita un poquito para añadirle. Amén. 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 Entonces, mire, ahora veamos los hijos. Tenemos un Caín y tenemos un Abel. Y Abel, nosotros sabemos, él fue un pastor, ¿cierto? Amén. Uno que tenía la revelación del Cordero que quita el pecado del mundo. Así Amén. es. Amén. Amén. Ahora, pongamos atención a esto. Tenemos un Caín. ¿Qué dice la Biblia de Caín? Que Caín trabajaba la tierra. Amén. Génesis 4, versículo 2 dice, y Abel, dice, fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Y aquí viene algo muy interesante que yo quiero que usted lo capte, Amén. que tal vez no lo ha visto, pero Caín también era un ministro. Amén. Mire, ponga atención. Jesucristo habló del ministerio de Abel y del ministerio de Caín. Habló de ambos ministerios. Ambos traían un mensaje. Uno traía el árbol de la vida, que es el Abel,
Y el otro, Caín, traía el mensaje del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Amén. Así es, amén. En Mateo capítulo 13, versículo 24, miren lo que dice Jesús. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Amén. Miren lo que más dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Caín era un sembrador. Él andaba entregando su mensaje. Amén. Mire entonces los dos ministerios, ambos ministros. Uno sembró trigo y el otro sembró cizaña, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Caín, él era un predicador. Entonces, cuando escuchó la predicación de Abel, se ofuscó. Amén. No quiso aceptarla cuando escuchó la predicación de su papá, hermano, porque Abel, recuerde, Abel era un profeta. Amén. Pero mire, observe que Adán también era un profeta. Amén. Sí, Señor, amén. Recuerde los temas anteriores que tomamos las semanas anteriores, cómo es que Adán, él empezó a colocar cada animal en cada lugar, cada ave en cada lugar. Amén. Y entonces él decía, árbol, corre para allá, árbol, tú allá. Amén. Y entonces Adán empezó, ¿cierto?, a colocar en cada lugar, Amén. cada simiente, por así decirlo, porque el profeta dice que Dios era Dios allá en los cielos, pero quería que su hijo aquí en la tierra, él fuese el Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces venía, tú serás un león, venía, tú serás un águila, y tú te irás a ese lugar, tú león allá en el África, entonces tú por decir cóndor allá en ese lugar, Amén. en el sur de América, pero antiguamente recuerde que había solamente un lugar llamado Pangea, ¿no es así? Amén. Así lo llamaban los científicos. Entonces vemos que Caín, él era un predicador y mostró a Dios la revelación que él tenía. Abel hizo lo mismo. Dios, al aceptar el sacrificio de Abel, la Biblia dice que Dios al ver eso vio los frutos de la vida. ¿Qué es lo que vio en Abel? Vio amor, Amén. vio fe. Amén. Hermano, mire la revelación que él tenía. Amén. Él dio paz, vio que él era un hombre bueno, benignidad en él. Amén. Amén. ¿Se dio Sí, cuenta? Señor, amén. Y Amén. Caín, al presentar a través de su ministerio, porque recuerde, son los ministros, mire lo que pasa, Amén. son los ministros los que presentan. Así es. ¿Se da amén. cuenta? Amén. Amén. Entonces, ¿qué mostró? ¿Qué presentó Caín? Presentó como ministro sus logros, sus frutos. ¿Y qué dio Dios? Vio los frutos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Mire, Amén. vio adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito. Mire, ponga atención. Celos, tuvo celos de su hermano. Amén. Ira, se enojó. Amén. Contienda. Amén. Envidia y homicidio, se convirtió en un homicida. ¿Se da cuenta? El árbol de la vida que Caín lo traía, Amén. perdón, el árbol de la ciencia del bien y el mal, Amén. Caín lo traía en él. Así Amén. es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora mire, ponga atención. Caín podía tener un ministerio, ¿cierto? Amén. Entregado a través de la ciencia del bien y el mal, y aún así adorar a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora mire, ponga atención. No sé si captó eso que yo quise decir. Amén. Amén. Mire, Caín podía ir a adorar a Dios y a la vez tener envidia de su hermano. Así, así es. Amén. Ahí está el bien y el mal. Amén. Amén. Caín podía presentar sacrificios y a la vez sentir ira por su hermano. Amén. Y también se enojó con Dios. Ira porque no aceptó su sacrificio. Amén. Y también un asesino
Así es. Pero ir a adorar de... ¿Se da cuenta el árbol de la ciencia del bien y el mal? Amén. Amén. El bien y el mal, ambos unidos, mire, ponga atención, puede matar y a la vez amar. Fíjese que un asesino puede matar a otra persona y amar a su hijo. Así Amén. es. Amén. Así es, amén. Así es. Puede matar por un reloj, por un celular, y a la vez matar a una anciana o a un anciano y a la vez amar a su mamá y a su papá. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Señor. Amén. Puede practicar la hechicería. Vamos a dejar esto para que me traiga suerte. Mm. Y a la vez adorar a Dios con el solo hecho que le vaya bien. Así es, amén. Amén. ¿Se da cuenta? Sí. Amén. Puede sentir envidia y a la vez tener gozo. Amén. ¿Dónde? En una fiesta. ¿Y por qué Amén. no decirlo? También puede ir a un culto de esos donde bailan todo el día cantando alabanzas. Amén. Puede tener paz. Decir, oh, voy a descansar hoy día, quiero estar tranquilo, quiero estar en paz con todo. Y a la vez tener pleitos, iras y contiendas. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Podemos ver que el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal es un árbol entonces pervertido. Amén. Amén. Sí, amén. Es lo que entrega Satanás para pervertir la palabra misma de Dios. Amén. Así es. Y esto comenzó cuando, allá en el principio, se da cuenta, Amén. y la simiente de Dios tomó la palabra del árbol de la vida y ellos se mantuvieron unidos en la palabra. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Caín no pudo soportarlo. Él era simiente de perdición. Él era simiente de discrepancia. Él era la simiente de Satanás. Amén. La Biblia lo llama el hijo del maligno. Amén. Amén. Por tal motivo, dijo, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque ahí está Adán de pastor, pues, hermano. Amén. Y Adán no podía darle púlpito, hermano, a Caín. Amén. ¿Se da cuenta? Así es, Señor, amén. Entonces Caín dijo, yo no puedo mantenerme bajo este ministerio. Yo tengo otra revelación que entregar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el profeta? Hay toda clase de ministros. Amén. Hay ministro de cabra, de chancho, ¿cierto? Hay ministro de cerdo, ¿cierto? Pero también hay ministros de ovejas. Amén. ¿Se dan Sí, cuenta? Señor, sí, amén. Por eso es que el profeta dice, si hay un billete falso es que por ahí tiene que haber uno verdadero. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces Caín se fue y construyó su propia iglesia para entregar su propio conocimiento. Amén. Luego quiso proteger su conocimiento. ¿Y qué es lo que hizo para protegerlo? Creó la primera ciudad. Génesis Amén. 4:16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Ponga atención, salió de delante de Jehová. Adiós Jehová, me voy. ¿Te das cuenta? Amén. Se despidió de Dios. No quiero saber más de ti. Oh, Señor. Y habitó en la tierra de Enod. Nod significa errante. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es esa palabra errante? Errante es una persona que no tiene lugar. Amén. Amén, sí, Señor. Y también, ponga atención, porque esto es muy importante. Errante o no es una persona que no da en el blanco. Eso dice la traducción. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces habitó Caín en la tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿cierto? Y conoció Caín a su mujer, conoció su iglesia, la cual coincidió y dio a luz a Enoc. Ese es otro Enoc, ese es hijo de Caín, por si acaso, no lo confunda. Amén. Y edificó, ¿qué es lo que dice? Una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad Enoc. Ahora mire, ponga atención. Él tomó esa ciudad y la amuralló. Él estaba en tierra errante, mire, ponga atención. Amén. Sí. Y entonces errante significa alguien que no da en el blanco. Y ahora, ¿qué significa no dar en el blanco?
Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo al blanco. Y otra versión dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que una persona que da en el blanco da en Jesucristo. Amén. Y Caín, como estaba en tierra errante, no iba a conocer nunca a Cristo. Amén. Así ¿Se es. da Amén. cuenta? Amén. Entonces, a la luz de la palabra, porque esto está con 7 sellos, pero el profeta lo abrió, ¿ves? Amén. Entonces, como los sellos están siendo revelados, ¿cierto? Han sido revelados a nosotros. Entonces, vemos que Caín no tenía a Cristo en su vida. Por supuesto. Amén. 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 Entonces, eso lo lleva a errar totalmente. Entonces, Caín construyó una ciudad, ¿para qué? Para proteger su doctrina. Amén. Le puso murallas, protegió sus ideas. ¿La doctrina de quién? De su padre Satanás. Amén. Amén. Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Eso es lo que Satanás quería proteger. ¿Por qué? Porque mire, ponga atención. Estaba recién todo comenzando. Y ponga atención. Adán, él era un tremendo predicador, pues, hermano. Así es. Amén. 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 Entonces Caín, él se dio cuenta que la doctrina que él tenía corría peligro. Entonces mejor me voy de aquí y hago una ciudad, tomo una esposa, ¿cierto? Y entonces a mi descendencia le voy a enseñar, Amén. la voy a adoctrinar. ¿Por qué? Porque yo soy un pastor. Yo planto, ¿qué planto? Yo planto cizaña, ¿ves? Amén. Lo que dijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, por acá tenemos a los hijos de Dios protegiendo el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? La palabra. Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Y por acá tenemos a la descendencia de Caín con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Así es. Entonces, mire, ponga atención. Ambos protegiendo la palabra que ellos tenían. Amén. Amén. De pronto vino una explosión demográfica. ¿Está entendiendo eso? Amén. Amén. ¿Sabe lo que significa explosión demográfica, cierto? Que la gente, la multitud empezó a crecer. Sí, Amén. 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 Eso es una explosión demográfica. Amén. Amén. Los hombres comenzaron a multiplicarse. Amén. Eso lo encontramos en Génesis 1:6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿qué es lo que es eso? Explosión demográfica Amén. sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora miren, les voy a leer algo que salió en la ONU. El año 2022. El año 2022, estamos en 2023. Hace un año atrás, ponga atención. Le voy a leer lo que dice el párrafo. Dice, mire, quiero que vea lo que publicó la ONU. Esto yo lo saqué de internet. La población mundial es más de 3 veces mayor que a mediados del siglo XX. Mire, ponga atención. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas a mediados de noviembre del año 2022. ¿Escucharon? Amén. 8.000 millones el año 2022, el año pasado. Amén. Amén. Pero mire, el año 1950, o sea, hace 72 años atrás, ¿cierto? Amén. Hace 72 años atrás, solamente habían 2.500 millones de personas. O sea, en 70 años se triplicó. Amén. 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 ¿Escucharon? Amén. Se triplicó de 2.500 a 8.000 millones de personas en solo 75 años, 72 años. Amén.
Amén. Ahora mire, pongan atención. Desde el año 2010 al año 2020 se añadieron en solamente 10 años, del 2010 al 2020, 1.000 millones de personas. Así de una explosión. Lo que ocurrió en Génesis, capítulo 6, es lo que ha ocurrido en nuestros tiempos. Amén. Dese cuenta de lo tal al fin que estamos de los tiempos. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Mire cómo ha crecido el número de habitantes desde el año 70 aproximadamente. Ellos calculan que para el año 2050, van a haber cerca de 10.000 millones de personas. Si el Señor no viene antes. Amén. Entonces, si ahora se quejan que hay hambre, que hay problemas de abastecimiento de agua, piensen lo que va a ocurrir más allá. Así es. Amén. Así es. Amén. Amén. Pero yo creo que Dios viene antes, pero bueno. Amén. Amén. Estamos esperando, hermano, el último terremoto que viene, hermano, a afinar trompeta, estamos esperando. Amén. Amén. Entonces, Señor. ¿qué ocurrió con la descendencia de Caín? ¿Qué ocurrió? ¡Pah! Explotó, pues, hermano. Amén. Pa. ¿Por qué? ¿Por qué explotó? ¿Por qué? Mire, ponga atención. Fíjese que hay un dicho en el mundo. 7 mujeres para un hombre. No sé si está eso allá en Venezuela y en Haití, hermano, pero aquí en Chile estaba ese dicho. En todo lugar. Un hombre, 7 mujeres. Entonces, antiguamente usted podía ver, ahora no, antiguamente usted podía ver una ama de casa y su esposo que se quedaba afuera y de pronto, ¿cierto? Cuando él murió, iban al entierro y aparecían los hijos. Y aparecían las esposas. Amén. ¿Por qué? Hijos de los hombres, cainitas procreando. Amén. Porque el Hijo de Dios, ¿qué es lo que pasa al Hijo de Dios? Mantiene su sola mujer, hermano. Amén. Así ¿Y es. qué más hace el Hijo de Dios? No comete adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, la fornicación, ¿está dónde? En el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Hoy estamos adquiriendo ese conocimiento importante para nosotros, hermano. Amén. Porque si hay algún hermano por ahí que es medio adúltero, medio fornicario, Dios tiene que sacarle Así es. eso. Amén. Empiece a orar para que Dios le quite eso, hermano. Amén, amén. Y hermano, usted también. Amén. Sí, Porque Señor. ahora llegó la liberación femenina. Amén. Gloria a Yo Dios. estoy igual que el hombre. Sí. Oh, Padre, sí es verdad. Amén. Sí, pues, hermano. Así es. Por eso el hermano Graham dijo, un hombre, una mujer sin el Espíritu Santo Así es. es peor que un cainita. Es verdad, Padre. Amén. 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 Bueno, aquí tenemos un pastor que está parado por la palabra, hermano. Amén. Si hay un cainita, el pastor lo identifica al tiro. ¿Sabe qué, hermano? Váyase de aquí. Viva la única vida que tiene, o si no, arrepiéntase. Amén, por supuesto. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? La descendencia de Caín, los cainitas, ellos aumentaron en gran número. Amén. Oh, Padre. El árbol de la ciencia del bien y el mal estaba entregando todo su conocimiento. El profeta dice que ellos fueron una edad científica. Amén. Entonces, cuando yo siempre lo he dicho y siempre lo digo y lo repito, cuando usted piense qué es lo que ocurrió allá, antes del diluvio, usted no piense que ellos eran a la edad de Picapiedra. Mm. Oh, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, hermano, Betty, Vilma. No, hermano, no piense así, eso es Hollywood. Así Amén. es. Amén. Ellos les están mintiendo. Sí, amén. Un profeta vino y dijo cuando desató los sellos del Génesis que esa edad era una edad científica, Amén. superior a la nuestra, dijo. Amén. Porque hoy en día, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Pintar la casa cada 2, 3 años, pintar el techo cada 2, 3 años. Sí, amén. Sin embargo, ellos usaban una pintura y hasta el día de hoy sigue el color. Así es. Amén. Amén. Las edificaciones que ellos construyeron hasta el día de hoy están, y las edificaciones que nosotros tenemos se caen. Amén. Mm. Amén.
Ellos tenían mayor... era una idea científica. Mire, en el mensaje, el Dios de esta edad perversa. ¿Quién es el Dios de esta edad perversa? Satanás. Amén. Amén. En el párrafo 185, predicado el año 65. Por eso es que es importante, para poder entender esto, hermano, lo que viene, hay que fijarse en el último año de ministerio del profeta. Así es, amén. Porque cuando él predica sobre el terremoto, cuando él predica sobre estas cosas, desde el año 65, es el último año. Así es, amén. Por eso es que yo les voy a mostrar algo que ocurrió que el profeta, cuando le preguntan a él, cuando él comienza el culto, el año 65, en abril del año 65, le preguntan al hermano afuera, antes de que comience el culto, oye, hermano Graham, bueno, pero viene un terremoto, porque justamente había habido un terremoto en ese tiempo. ¿Dónde? Allá en California. Él estaba allá. Estaba en Los Ángeles y le pregunta, oye, hermano Graham, pero ¿va a haber un terremoto? Y él le dice, bueno, hermano, yo no tengo idea, yo no sé, mire, si yo lo supiera, sin duda que yo se lo diría, pero no lo sé. Se sube al púlpito y Dios le entrega la revelación de que viene el terremoto. Amén. Entonces, dése cuenta, él no tenía idea. Amén, sí, Amén. Señor, amén. Estaba afuera, entró, lo hicieron predicar y viene la revelación y no tenía idea. Y cuando él salió, los hermanos le dijeron y el hermano Graham dijo, ¿qué dije? ¿Qué dije? No sé qué dije. Lo que yo hablé no lo hablé yo. Amén. Amén, sí, Lo Señor. habló el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bueno, sigamos. Entonces, repito, en el mensaje, el Dios de esta edad perversa, en el párrafo 185 dice, fíjense, ese pecado nunca les fue perdonado. Amén. Esa hermosa edad científica, hablando de allá antes del diluvio, fue la misma edad perversa que Dios destruyó, ¿ve? Amén. Amén. De la faz de la tierra, esa hermosa edad científica. Yo lo digo esto para que usted vea que es una edad científica. Amén. Amén. En el mensaje El Poder de Transformación, predicado el año 65, el párrafo 165 dice, en los días de Noé, ellos podían probar, mire, ponga atención, que no había agua allá arriba en los cielos. Amén. ¿De qué forma ellos podían probar eso? Sentido. En la forma científica, pues, hermano, Amén. porque de lo contrario ellos no se habrían ni preocupado de eso. Así es, amén. Amén. Pero Dios dijo que caería agua y cayó agua. Amén. Amén, así es. Correcto, Señor. dice. Amén. En el mensaje, nuevamente, el Dios de la edad perversa, en el párrafo 242, dice lo siguiente. Realmente, mire, pongan atención, atrapadoras. ¿Atrapadoras quiénes? Las hijas de los hijos de los hombres. Así es, amén. Amén. Oiga, hermano, déjenme decirles algo. Yo he estado en el plan de Valparaíso y mujeres andan mirando. A mí me han mirado, me han sonreído. Yo se lo he dicho a mi esposa. Si yo no estuviera parado en la palabra, caería, pues, hermano. Amén. Así es, amén. Caería. Ahora, ¿qué es lo que dice el profeta? Realmente atrapadoras Amén. Así es, Señor, amén. de los hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso es que el hermano Graham habla que cuando un hombre, cuando una mujer va a entrar en matrimonio, para tomar una persona debe ser con mucha oración. Amén. Amén, sí, Señor. Mucha oración. Porque mi esposa y el que habla, hemos visto, déjenme decirles algo. En este mensaje, en otros tabernáculos, jóvenes, señoritas que se han casado, y uno de ellos era un diablo. Así es, Amén. amén. Amén, Y Señor. después ese joven terminó en el mundo, y después llevó a sus hijos, a su esposa, que era una verdadera, la llevó al mundo, se separaron, después ella termina con otro hombre, él termina con otro hombre, etc. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué dice? Realmente atrapadoras de los hijos de Dios. ¿Cómo lo fue? Como Jesús dijo, como fue en los días de Noé, las mujeres hermosas y los hijos de Dios comenzaron a casarse con ellas. Amén. ¿Usted ha visto un video que anda circulando?
Cuando habla una mujer colombiana o venezolana, no me acuerdo qué lo que le dijo, mujeres chilenas, cuiden a su marido porque hemos llegado las venezolanas, hemos llegado las colombianas. Pero aquí nosotros tenemos una hermana, la hermana Aidimar, Amén. pero ella es una dama, pues hermano. Amén. Y ahora ella no es venezolana, Amén. ella es una cristiana. Cristiana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, mi Cristo, Y amén. también ustedes, mis hermanas chilenas que están en este lugar, ustedes no son chilenas, ustedes son cristianas. Amén, sí, Señor, Amén. aleluya. Pero dése cuenta, hermano, dése cuenta que lo que dice aquí, las hijas de los hombres Así es. llegaron a ser tan hermosas que los hijos de Dios, ¿quiénes? La descendencia Amén. de Adán, de Set, la descendencia de Enoc, Amén. Amén. la descendencia de Matusalén, Amén. los hijos de Dios, los que tenían la palabra, porque ya era un número menor. Porque la descendencia de Caín había explotado, le dije recién. Amén. Amén. Pero la descendencia de Dios siempre son menos. Así es. Hoy en día, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Son menos que Amén. la descendencia de Satanás. Así es. Amén. Así es, amén. Y si hablamos de la novia, el número se reduce aún más, pues hermano. Amén. Amén. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal les dijo que nunca había llovido. El profeta dice que ellos mandaron satélites allá arriba Amén. y que les demostraron que no podía caer agua desde allá arriba. Y un día ellos enviaron algo que destruyó las aguas que estaban arriba en los cielos y vino el diluvio. Amén. Sí, Señor, Y amén. vea, hoy en día, hermanos, vea Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, todos ellos prueban bombas nucleares todas las semanas. Amén. ¿Lo has visto en las noticias? Amén. Amén. Todas las semanas prueban bombas nucleares. Así es, Señor, amén. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hay en el principio, Amén. creando su propio desastre. Amén. Ellos mismos con sus pruebas nucleares harán explotar los volcanes, harán que hayan terremotos. Amén. En el mundo entero van a sacudir todo ellos mismos. Amén. Amén. Y no lo saben. Así Sí, es. Amén. Señor, amén. Entonces los hijos de Dios vieron lo que la ciencia hizo en las hijas de los hombres. Amén. Recuerden, ellas eran descendientes de una bestia, Amén. Así es, amén. pero luego fueron embellecidas. Fíjese que el hermano Branham, en un mensaje, él dice, observe a esa reina de Hollywood y nombra el nombre de ella. Dice, observa cómo en los años 30 ella era una belleza para Estados Unidos. Pero si las comparamos ahora con la nueva belleza que hay en Hollywood, ella jamás habría sido nombrada una belleza. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Porque yo vi la foto de esa mujer. Era una mujer rubia de pelo crespo y era un poquito entradita en carne. No era tan bonita de rostro, pero hoy en día Hollywood tiene mujeres preciosas, por así decirlo. Amén. Así es, amén. Amén. Ahora, Es verdad, Padre. aquellas bestias fueron embellecidas. Amén. McFadden, Pamela Grant, L'Oréal Paris, etc. Industrias multimillonarias lograron embellecer a las hijas de los hombres. Amén. Al igual que hoy en día. Amén. Vea usted a las artistas de Hollywood, se ponen tanto botox en los labios que, hermanos, horribles. Bella. Sí. Horrible. Pero ¿cuántos caen? Así es, amén. Amén. Porque estoy hablando de labios, pero ellas se aumentan de todo. Amén. 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 Y los hijos de Dios las vieron y dijeron, ¡wow! ¿Qué problema hay en tomar una cañita? ¿Qué problema hay? Pastor, ¿usted me autoriza? Y el pastor le va a decir, pero claro, hermano, si tiene cualquier plata, que pague los diezmos.
Oye, hermano, si estamos hablando de esos pastores asalariados, pues. Amén. Entonces vino el juicio de Dios sobre la tierra, vino el diluvio y con él vino también un gran terremoto, dice el profeta, Amén. que sacudió la tierra. Dice el profeta que incluso el eje lo desvió. Sí, amén. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. El profeta dice que un cataclismo produjo que la tierra se partiera y se inclinara, provocando que esa masa llamada Pangea se partiera, produciendo los continentes. Así Lo que hemos es. hablado estos días. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó después del diluvio? Después, entonces salió del arca 8 personas, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y entonces, al estudiar la Biblia estos días, nos dimos cuenta que cada uno de los hijos de Noé, cada uno de ellos tenía su propia palabra. Así es, Amén. amén. Entonces, cuando nosotros vemos la descendencia de Jafet, usted la encuentra de Génesis capítulo 1 a de Génesis capítulo 10, del versículo 1 al 5, Amén. dice, ahí está la descendencia de Jafet, pero al final, en el versículo 5 dice, hablando de la descendencia de Jafet, dice, de estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Amén. ¿De qué estamos hablando? Amén. De la descendencia de Jafet. Ujú. Amén. 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 Entonces, ellos, los de Jafet, tenían una lengua. Después, desde el versículo 6, fíjese, el 6, al versículo 20, está la descendencia de Cam. Amén. Pero en el versículo 20, hablando de la descendencia de Cam, dice, estos son los hijos de Cam. Mire, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Así es. Amén. Amén. Y fíjese que la descendencia de Sem parte en el versículo 21, 3 veces 7. Amén. Amén. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Dice de la descendencia de Sem, el versículo 31 dice, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces, Sem hablaba un idioma, Cam hablaba un idioma y Jafet hablaba un idioma. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Pero miremos algo, todos ellos eran familia. Amén. Amén. Todos ellos venían del mismo padre. Amén. Amén. Ahora Noé, él era un profeta. Amén. 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 Y ahora mire, ponga atención. Y la Biblia dice que todos ellos hablaban en forma diferente. Cam se distinguía por hablar de incredulidad. Amén. ¿Ve? Hablaba de una forma diferente. Amén. Su descendencia se caracterizaba por creer en muchos dioses. De ahí viene Nimrod. Amén. La descendencia de Cam, ellos creían en el sexo libre. Amén. Ellos eran sodomitas. Amén. De ahí viene el lesbianismo, el transgénero, el transhumanismo y todas esas aberraciones. Amén. Vienen de la descendencia de Cam. Más Sem y su descendencia, ellos defendían la palabra. Amén. Ellos no permitirían hablar otro idioma más que la palabra de Dios. Amén. Amén. Ellos no permitirían que el árbol de la vida, el cual es Cristo, caiga en manos de los incrédulos. Amén. Así ¿Se es, da amén. cuenta? Gloria a Dios. Entonces, el profeta dice lo siguiente. De estos tres, Sem, Cam y Jafet, está poblado el mundo. Amén. Así es, Amén. amén. Porque Noé y su mujer no tuvieron más hijos. Amén. Amén. Entonces, tenemos que saber en qué grupo nos identificamos. Oh, gloria a Dios. Así es, Señor. Sem. Descendencia de Sem, amén. Amén. Venimos de Sem. Amén. Profetizamos que somos de Sem. Amén. Sí, Señor, amén. Pero aquí mire,
Ahí también había un Jafet, un tibio, Amen. un tipo de la edad de la Odisea. Amen. Jafet podía tener un culto con Sem y gozarse. Luego tener un culto con Cam y gozarse también. Así es. Amen. ¿Se da Sí, cuenta? amén. Ahora, nosotros sabemos que Jafet, hermano, es Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los países que están arriba en el norte. Y usted ve al presidente ruso, Vladimir Putin, diciendo, yo soy cristiano, también soy musulmán. No, sí. Amen. ¿Eh? Y entonces, ese país está lleno de musulmanes, está lleno de diferentes, hermanos, etnias. Pero es un tremendo y gran país, pues, hermano. Amen. Amén. Pero Jafet, tibios. Entonces la simiente de Cam comenzó a multiplicarse en gran manera, dice la Biblia, y de pronto llegó uno grande, y ese se llamó Nimrod. Nimrod salió venciendo, dice la Biblia, y para vencer. Nimrod llegó a ser hoy en día lo que es un Superman, un superhombre, tomando a cada nación y luego forzándolas a una adoración. ¿A quién? A Babel. Amen. ¿Qué es lo que es Babel? Confusión. Amen. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nimrod? Confundiendo. Amén. Amen. Pero, ¿qué tanto iba a confundir? Si tenemos por allá a Sem, tenemos por acá a Jafet y por acá a Cam. Pero es que aquí viene este Nimrod, un gran hombre, un hombre sabio, fuerte y poderoso. Así es. Él era un conquistador, Amen. igual que el jinete del caballo blanco. Amen. Salió para conquistar. Y a él se le fue dado poder de... Amén. Amen. ¿Se acuerda del libro de Apocalipsis? Lo vimos el otro día. Amén. Venciendo y para vencer. Nimrod vino para unificar el mundo. Y entonces Nimrod comenzó a construir grandes ciudades. Amén. Amen. Nimrod construyó, si no me equivoco, son 10 ciudades las que él construyó. ¿Se da cuenta? 5 en cierto lugar y 5 en otro lugar. Amen. 5 allá donde está Babel, Babilonia, y las otras 5 en Siria. Él fue un gran conquistador. Entonces Nimrod comenzó a conquistar y logró unificar el mundo, lo que nunca ninguno antes pudo conseguir. Nimrod unificó el mundo en una sola lengua. Amen. Sem, Cam, Jafet tenían 3 lenguas. Las unificó. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora Nimrod logró a través de su gobierno mundial unificar la palabra, la lengua. Lo mismo que hoy en día ha hecho la Iglesia Católica a través del Concilio Ecuménico. Amén. Amén. Seamos todos uno. Nimrod logró conquistar, con atención, a Jafet y también a los semitas que no estaban guardando toda la palabra. Amen. Así es. Amén. Porque si tenemos en Noé que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, aquí hicieron lo mismo. Amen. Y le doy otro dato más. Cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando todos ellos fueron llevados a Babilonia, entonces Nabucodonosor hizo una estatua, ¿cierto?, del profeta Daniel, y entonces dijo, vayan y adoren. Y los judíos fueron y adoraron. Amen. Los que se mantuvieron firmes, ¿quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego y Así Daniel. es. Amén. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta por qué están cayendo hoy en día tantos ministerios. Así es. ¿Por qué están cayendo tantos tabernáculos? Así es.
Porque ellos han caído, pues, hermano, en la idolatría. Amén. Así es, Señor, amén. El Nimrod de este tiempo del fin Así es. los ha ido conquistando. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que vigilar, ser verdaderos atalayas. Amén. Sí, Señor, amén. Es por eso que el otro día le dijeron al hermano Germán, cuando muera su papá, entonces tiene que andar a buscar pastora y al concilio, pues, hermano. Ignorando de que Dios puede levantar a otro en este lugar. Así es, Señor, amén. Eso va a tener que ocurrir, hermano. Así es. Es por eso que Dios sacó, mire, ponga atención, es por eso que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Amén. Amén. Porque Abraham estaba ahí donde las papas queman, hermanos. Así Amén. es, Señor, amén. ¿Para qué? Para mantener la palabra. Así es. Porque recuerde, a Abraham le llamaban hebreo y Eber fue llamado hebreo. Amén. ¿Ve? Por eso se llama Eber, de ahí vienen los hebreos de Eber. Lo vimos la semana pasada. Amén. ¿Para qué? Para que Abraham lo sacó Dios para que pudiera mantener la palabra que tenía Sem, Así es, Amén. amén. la palabra que tenía Eber, para mantener el así, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces Nimrod, ese gran líder, dijo, Génesis 11:4 dice, vamos, edifiquemos una gran ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Capernaum, ¿se acuerdan? Mm. Amén. Amén. Oh, Capernaum, a los tú que te elevas hasta los cielos, Sí, amén. hasta el infierno. Entonces Nimrod, hermanos, fue el primer, por así decirlo, el primer anticristo. Así es, amén. Nimrod quería llegar al cielo sin arrepentirse. Así es. Amén. Quería llegar, construir una torre y llegar y decir, aquí estoy. Mm. Él quería que todos entraran al cielo sin arrepentimiento. Amén. Amén. Solo pagando indulgencias. Así es, Señor, amén. Oh, mira, cometiste un pecado, ya. Engañaste a tu mujer, mira, no te preocupes, mira, paga indulgencia y di 3 Ave María. Amén. Sí. Cometiste algo peor, mataste. Porque vea usted a los líderes de la tierra. Mm. Amén. ¿Cuántos ellos hacen guerra? ¿Cuántos matan y después van y se confiesan y el Papa les da hasta la hostia? Amén. Y el Papa les dice, no te preocupes, esto te va a salir caro, sí, porque hay matado a mucha gente, pero paga, di 3 Padres Nuestros y tienes la entrada al cielo. Mm. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué es lo que dice el hermano Branham? Dice de Nimrod, dice, aquí hay una imagen de Nimrod, un hombre tratando de entrar al cielo sin arrepentimiento, dice. Oh, Padre, Amén. amén. Y dice de hoy en día, y aquí está el hombre hoy en día tratando de escapar de la ira de Dios sin sangre. Oh, Padre, amén. Cuando Sí, tiene que Señor. haber sangre para la expiación de los Amén. pecados, para el perdón de Amén. pecados. Amén, sí, Señor, amén. Entonces podemos ver que el mismo espíritu que estaba allá está hoy en día. Amén. Amén. Así es. Vemos los púlpitos llenos de Nimrod. Entonces, después del diluvio, Nimrod comenzó a cambiar el mundo. ¿A través de qué? A través de la conquista, y edificaba ciudades de nuevo. Al igual como lo hizo Caín. Entonces ellos tenían una sola lengua, ¿ven? ¿Qué quiere decir eso? Lo vimos el otro día, ¿cierto? Hoy en día nosotros podemos, fíjese que usted lo puede ver. Hoy en día los jóvenes solteros buscan mujeres en Corea, buscan mujeres en China, Amén. buscan mujeres en Rusia, en Europa. No saben el idioma, pero le mandan el mensaje y lo traducen igual. Amén. Porque a través de la tecnología se puede lograr. Y yo he visto casos aquí en Chile Amén. que lo han hecho así. Hombres que han traído mujeres rusas. No saben el idioma, pero tienen internet y Amén. pueden traducir. I love you. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y Nimrod, ¿qué es lo que hice? Empezó a cambiar el mundo y a unificarlo en un solo idioma, ¿ve? Amén. Y ellos edificaban ciudades de nuevo, al igual como lo hizo Caín. Entonces ellos tenían una sola lengua. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tenían una sola palabra. Amén. ¿Cuál palabra? Las palabras que Nimrod le dio. Así ¿Y es. qué Amén. palabra le dio Nimrod? La antipalabra. Amén. Entonces, Amén. ¿cuál palabra entonces? Lo que entrega el
árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Satanás engañando a todos ellos a llegar a ser un solo pueblo. Ellos llegaron a tener un nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo líder. Amén. ¿Y qué es lo que se espera hoy en día? Lo mismo. Amén. Y el que no aceptaba el gobierno lo mataban, y los que lo aceptaban eran esclavizados y eran llevados para la edificación del nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes que la ONU, y esto fue noticia mundial, la ONU dice que para poder vivir bien en este planeta llamado Tierra, se necesita solamente 2.000 millones de personas? O sea, 6.000 millones están sobrando para ellos. ¿De qué forma? A través de la muerte. ¿De qué forma? A través del hambre, a través de guerra, a través de plagas. Amén. Están matando a la gente. Nimrod trajo toda su ciencia a estas ciudades. El árbol de la ciencia del bien y el mal estaba haciendo, ¿qué cosa? Abierto. Amén. Así es. Satanás le estaba entregando todo su conocimiento a Nimrod. ¿Dónde? Allá en Babel, en confusión, ¿ve? Amén. Por eso es que Babel es confusión. Amén. Así como hoy en día le está entregando ese super conocimiento a sus nuevos vasallos. Amén. Así es, El Señor. otro día nombré a Bill Gates, Jeff Bezos, Max Zuckerberg. Los más adultos no los conocen, pero ellos son los creadores de Facebook, de Twitter, son los creadores de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los ungidos en el tiempo del fin. Así es, Amén. Señor. Amén. Ahora, pero miremos a los grandes científicos que tiene allá Estados Unidos, que tiene Rusia, que tiene China, Corea del Norte e Irán. Mire cómo ellos construyen bombas atómicas todos los días. Amén. Cada uno de ellos obteniendo nuevos misiles, trayendo misterios para dar al hombre acceso al árbol de la vida, de la ciencia del bien y el mal. Amén. Amén. Para que el hombre coma del árbol de la ciencia en una manera que no podía comer antes. Vea usted en internet, miren la idea científica en la que estamos hoy en día. Mira a nuestros niños, todos ellos tienen acceso a internet. Ellos Amén. pueden usarlo para sus tareas. ¿Cómo para qué? Para entretenerse también, Así es. Amén. desde pequeñitos. Ahora mire a los jóvenes, teniendo cita a través de internet. Chicas fáciles que quieren atrapar a los creyentes y sacarlos fuera del redil. Amén. Así es, Señor. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy en día andan muchas personas hablando por ahí y diciendo lo siguiente. Porque usted se recuerda, ¿qué es lo que era lo más importante antiguamente para la mujer? Su virtud. Amén. Y se cuidaba la virtud. Por eso es que Jesús habló de las 10 vírgenes. Amén. Pero hoy en día la virtud de la mujer ya no tiene valor. Así es. Amén. Porque las mismas mujeres lo andan ofreciendo. Amén. ¿Por qué? Porque hubo una explosión demográfica, ¿ven? Así es. Amén. Entonces, la simiente de la serpiente, ¿qué es lo que hace? Liberal, po. Amén. Puede estar con un hombre hoy día, mañana y sin casarse. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Ahora, mire a esos hombres hoy en día viendo pornografía, engañando y siendo engañados. Estamos en un mundo perverso, es lo que Satanás ofrece en su Edén. Amén. Así es, Señor. Mire cómo en California una ley salió esta semana, me la mostraba mi esposa, en que un grupo de satanistas podría llevar las enseñanzas de Lucifer a los colegios. Así es. Amén. Y esto fue aprobado y los padres no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si el cristianismo se puede enseñar en los colegios, ¿por qué las enseñanzas de Lucifer no? Cuando nosotros también tenemos personalidad jurídica y pagamos impuestos. Mire cómo la ciencia puede cambiarle el sexo a niños y niñas, aunque sus padres se opongan. Esos niños, si lo desean, entonces la ley lo aprueba. Así es. Así Y es. de pronto los padres tuvieron un hijo y a los 5 años tienen ahora una hija.
Eso es la ciencia del árbol, Así de la es, ciencia Señor. del bien y el mal. Amén. Mire cómo Rusia acaba de informar que ellos, ahora lo acaban de informar, ellos pueden detener el envejecimiento. Ah, ¿Lo escucharon? amén. Mire cómo los científicos dicen que el año 2045 ya no habrá más muerte en el mundo. Hay muchos que quieren ir a Rusia, hermano, a poder detener su vejez. Mejor obtenga la juventud en Cristo, hermano. Amén. Fíjate, aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces nos damos cuenta que es una explosión de conocimiento en esta edad científica, así como en los días de Nimrod, Amén. así como en los días de Noé. ¿Ven? Así. Todo esto ocurre cuando, justo en la edad donde los sellos son abiertos. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, los predestinados, los escogidos, podamos ir y tomar el libro del árbol de la vida y comerlo. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. Amén. ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? La palabra. Amén. 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 Entonces, mientras ellos construían, Dios sacó a Abraham de aquel lugar, un tipo de la novia del tiempo del fin, Amén. siendo llevada en un arrebatamiento. Amén. Abraham, antes de la destrucción, salió de aquel lugar, un tipo del verdadero creyente, que se va en un arrebato antes de que la destrucción venga. Amén. Así es, amén. Ahora no me refiero al terremoto, hermano, porque el terremoto no nos va a destruir, Amén. pero sí, después de que nosotros somos arrebatados, entonces el sexto sello comienza la destrucción. Así Amén. es, Amén. amén. Entonces vino la destrucción de aquel lugar. ¿Dónde? Allá en Babel. Vino un super terremoto que destruyó todas las cosas. Los terremotos siempre han sido asociados con cambios dispensacionales. Eso lo Amén. vimos la semana pasada. Amén. Entonces capten realmente bien este pensamiento hoy en día. Los terremotos, hablando de los super terremotos, no de los que nosotros tenemos de 8 grados, no, de los super terremotos. Amén. Siempre han estado asociados a cambios dispensacionales. Nosotros vimos a Jesucristo trayendo un cambio de dispensación, ¿cierto? Amén. De la ley a la gracia. Y cuando Él dio su vida, entonces ocurre que un terremoto muy extraño. ¿Por qué muy extraño? Porque ese terremoto solamente abrió las tumbas de los predestinados, nada más. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Se dio cuenta? Sí, amén. Todo tembló ahí en Israel, pero solo abrió las tumbas de los elegidos. Amén. El pecador quedó ahí enterrado y muerto. Amén. Pero los creyentes de la antigüedad escucharon el tronar de la final trompeta y ellos vinieron de muerte a vida. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. ¿Qué estaba ocurriendo? Vino un terremoto y un cambio de dispensación también vino. De la ley a la gracia. ¿Y qué más pasó? Los que resucitaron fueron transformados y arrebatados. Entonces los juicios han estado asociados a terremotos. Y luego viene un cambio dispensacional. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que todo lo que ocurrió allá atrás, hermano, en el Génesis, entonces todo está ocurriendo aquí hoy en día. Amén. Cuando golpeó ese terremoto allá en el Génesis, hermano, en los días de Eber, sacudió todo el mundo. Hubo un cambio climático, entonces la naturaleza estaba siendo golpeada. Eso solo fue un tipo y sombra de lo que iba a venir cuando en este tiempo del fin. Amén. Así es, Amén. amén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Una religión mundial, una economía mundial, Amén. un reino mundial. ¿Por causa de qué? De ese terremoto. Así es. Amén. Babel, Babilonia, misterio. Amén. Amén. El hombre de pecado. Eso es lo que está tomando hoy en día, justo ahora, hermanos. Amén. Pero también justo hoy en día hay una novia que se ha vestido, hermano, Amén. esperando a su esposo, hermano, esperando la final trompeta, Amén. esperando la transformación del cuerpo. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces Nimrod controló todas las cosas, llegando a ser el líder supremo, tomando un estado mundial. Veamos cómo la historia se está repitiendo hoy en día. Así es. Amén. Entonces, para recordarles ¿no? lo que vimos la semana pasada, hermanos, que no estuvieron por causa de internet, mire, vamos un poco de historia
escrita que estaba con 7 sellos, hermano, pero vemos que ha sido abierto. Amén. En los días de Nimrod algo grande ocurrió, ¿cierto? Vimos que el versículo dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. Esto está en Génesis 10, versículo 25. Amén. El nombre de uno fue Peleg, que significa división, ¿cierto? Amén. Porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Amén. Amén. Entonces, Eber, que significa hebreo, vemos a un padre nombrando a sus hijos porque algo ocurrió, hubo un terremoto en la tierra fue dividida, fue repartida. Y por eso se llamó a su hijo Peleg, porque la tierra fue repartida por un terremoto. Joctán, vimos que significa disminuir. Amén. ¿Qué es disminuir cuando un terremoto? ¿Qué es lo que tiene? Mata gente, se disminuye la población, ¿no es así? Amén. Matanza sobre la tierra. Y Joctán, dice la Biblia, engendró a Almodad. Almodad vimos que era síntoma de depresión y esquizofrenia. No es los síntomas que tiene hoy en día la gente. Amén. ¿Por qué hay tantos psicólogos y psiquiatras? Antes eso no existía. Así Amén. es, amén. Y entonces el hombre va para allá y dice, no, es que yo me quiero matar. Ya, 30 días de licencia. Es que yo me quiero seguir matando 30 días más y pueden estar así varios tiempo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el síntoma de este tiempo del fin. Amén. Así es. Salef. ¿Qué significa Salef? Hijo de Joctán, ¿ven? Sacar o extraer de los escombros. Eso ocurre cuando hay un terremoto, ¿no es así? Amén. ¿Qué más? Hacer Mebet. ¿Qué significa? Ruina, muerte, Amén. separado. Entonces vemos, hermano, que los hijos de Eber nombraron a sus hijos con esos nombres, porque vino un gran terremoto. ¿Cuándo? Cuando fue la tierra dividida. Amén. ¿Cuándo? Cuando se acabó eso de Nimrod. Cuando se acabó lo de la Torre de Babel. Amén. ¿Qué es lo que trae un terremoto? Peste, hambre, muerte, destrucción. Muchos se matan, hermano, por la depresión. Así No hay alimento, no hay agua, hermanos. Así Amén. es, amén. Otros matan a otros por la esquizofrenia. Y otros matan por conseguir alimento. Así es. Entonces viene mucho temor. Mire cómo son llamados estos hijos de Eber. Y ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que habría sobre la gran tribulación? Un tiempo que jamás nunca ha habido. Así es. Amén. Piense lo que va a ocurrir en ese entonces. Pero la Biblia que dice que la muerte será quitada. Amén. Ellos que querrán matarse no van a poder. Ay, Ay, Señor, amén. Qué extraño. Porque dice la Biblia así es. que aquellos que quedan, la Virgen Fatua, por ellos, por mantenerse, por defender la palabra, por así decirlo, ellos van a ser matados. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Amén. nos damos cuenta que cuando estaba Eber, entonces hubo un cambio de dispensación, y un cambio de dispensación viene acompañado ¿de qué? De un terremoto. Amén. Entonces la semana pasada, hermanos, vimos a nuestro Señor Jesucristo y vimos que el ministerio de Jesús se desarrolló básicamente en las ciudades de Betsaida, de Capernaum y de Corazín, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Porque Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, pero su ministerio fue en Capernaum, Amén. en Betsaida y en Corazín. Amén. Amén. Y vimos la cantidad de milagros que hizo él en esos lugares. Amén. Amén. Y ahora, hermano, para poder seguir avanzando, quiero que veamos con atención y entender lo que él profetizó a estas ciudades, donde le hizo muchos milagros. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos no creyeron, Amén. no se arrepintieron, dice. Así es, Señor, amén. Les leo, dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de aquellos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido Así es. en silicio y en ceniza. ¿Se acuerdan cuando Amén. fue... ¿cómo se llama el que es con la ballena? Jonás. Jonás. Dice la Biblia que ellos se arrepintieron. Amén. Y entonces en silicio y en ceniza. Amén. Es una Amén. costumbre antigua, ¿se da cuenta? Amén. Y Jesús aquí le dice a ustedes, ni siquiera se han arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro
para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y nosotros, hermanos, vimos, hermano, qué es lo que ocurrió en Tiro y en Sidón. Y Jesús habló de Corazín y de Betsaida, y él dijo, ay de ti Corazín y de ti de Betsaida. Amén. Y ese ay nosotros nos damos cuenta que es un juicio. Amén. Y es una profecía de juicio por no recibir la palabra de Dios. El Mesías, Dios mismo dijo que él estaba caminando en sus tierras y él hizo milagros, pero ellos no lo recibieron. Amén. Amén. ¿Qué es lo que decían de Jesús? Por Belcebú. Ella fuera demonio. Amén. ¿Y qué decían de Juan el Bautista? Demonio tiene. ¿Se da cuenta de todo esto? ¿Dónde ocurrió? En Capernaum. Amén. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir. ¿Se acuerdan que reconvenir? Sí. A reprenderles suavemente Amén. a la ciudad en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ellos no se arrepintieron de sus pecados, ellos no creían en su palabra. Ellos fueron tras sus milagros, ¿ven? Tras los milagros de Jesús, ellos fueron tras las bendiciones. A la hora de obedecer su palabra, eso para ellos era demasiado. Amén. Entonces, cuando habló de Tiro Jesús, él estaba hablando de una ciudad que se llamaba Roca. Eso significa Tiro. Tiro significa roca. Entonces, esta ciudad estaba situada a la orilla del mar en un peñasco, mar adentro, amén. Y Ezequiel empieza a hablar de Tiro. Amén. Y empieza a darle, ¿cierto?, un juicio, ¿cierto? Amén. Y dice que juicio, ¿qué es lo que dice de Tiro? Yo soy la hermosa, la perfecta, Sí, amén. ¿cierto? De Amén. perfecta hermosura, ¿cierto? Tiro fue una gran ciudad. Y vimos la historia, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que todo el mundo comercializaba con Tiro. Amén. Tiro era el epicentro del comercio en aquel entonces, pero a la vez era el trono de Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque en Tiro, en ese lugar, se hacían atrocidades. Los que leen la historia de Tiro van a encontrar que ahí había idolatría, adulterio, sacrificios a los baales, holocaustos a los ídolos, violaciones, hechicería, sodomitas, homosexuales, lesbianismo, pedofilia, insectos, aberraciones con animales, etc. Amén. Amén. Todo lo que ofrece, ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Y el rey de Tiro, nosotros vimos que era comparado ¿con quién? Con Satanás. Amén. ¿Se acuerda? Amén. Entonces, Tiro, por su maldad, fue lanzado al mar. Y Sidón, que era parte de Tiro, también fue lanzado junto con Tiro. Amén. Amén. Ambos fueron lanzados al mar. Ahora, Capernaum. Veamos la profecía de Jesús sobre Capernaum. Amén. Versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. El Hades, dice la Biblia, es un nombre griego del lugar dado a donde se entierran los muertos. Serás abatida, porque si en Sodoma, nombra Sodoma, ¿ven? Si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y vimos nosotros que Sodoma, hermano, una ciudad sodomita, ¿cierto? Viene de la descendencia de Cam. Amén. Amén. Y ahí en Sodoma entonces Satanás entregó todo tipo de perversidades. Así es. Amén. Amén. Así es, amén. Y Capernaum se había convertido en una ciudad sodomita. Amén. Amén. Todo el mundo comercializaba con Caún al igual que con Tiro, Así es. ya que estaba en el centro de la economía. Capernaum era una ciudad puerto, a través de ella eran abastecidas todas las regiones de aquel lugar. Amén. Y al igual que Tiro, se convirtió Capernaum en la silla de Satanás, Amén. llevando el pecado a las demás naciones. ¿Se da cuenta? Vea usted Santiago. De Santiago distribuido a todo Chile y es la ciudad que tiene mayor asesinato, mayores violaciones, mayor de todo. ¿Por qué? Porque es el centro, ¿ve? ¿Y en qué se está convirtiendo Valparaíso? Estamos nosotros al lado de Santiago. O sea, nosotros vendríamos siendo Sidón. Sí, pues. Amén. ¿Por qué? Porque ve aquí cuántos asesinatos, cuántas violaciones, cuántas cosas están ocurriendo, hermano, en Valparaíso. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces, miren lo que dijo Jesús. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo.
Entonces nos damos cuenta, hermano, que está siendo comparada ¿con quién? Con la ciudad de Nimrod. ¿Se da cuenta? Amén. Hasta el Hades será abatida. Ahora mire, para caer, ningún predestinado tendría que estar en aquel lugar. Amén. Así es, amén. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Porque si en Sodoma, un pueblo homosexual, pagano, hechicero, si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, Así es. habría permanecido hasta el día de hoy. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús comparando a Capernaum, un pueblo de Israel, con Sodoma, con sodomitas. Amén. Amén. Por lo tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, mire la profecía de Jesús. Se cumplió 400 años después. Amén. Y hoy en día solo quedan unas pocas ruinas. Ahora miremos lo que dijo el hermano Branham, entremos al mensaje. Amén. Esto lo predicó el hermano Branham en el mensaje Escogiendo una novia. Y yo les hablé un poquito lo que ocurrió en el principio. Haga callar al perro, por favor. Mire, el hermano Branham en el mensaje Escogiendo una novia, antes había hablado, un hermano le habían preguntado, hermano, acaba de ocurrir un terremoto. ¿Va a haber juicio en California? Y entonces, esto ocurrió en el año 65. Y mire lo que dice el hermano Branham en el párrafo 6. En el mensaje Escogiendo una novia dice, aquel gran monstruo, entonces el terremoto lo llama monstruo. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, aquel gran monstruo que está allí, ¿de qué está hablando? Yo la próxima semana, porque resulta que nosotros siempre hablamos de la falla de San Andrés, pero fíjense que la falla de San Andrés es un chiste al lado de la nueva falla que encontraron en Estados Unidos. Los científicos hablan de esta falla que está en el mar, no en la tierra, está en el mar a las orillas de Los Ángeles. Y los científicos dicen que esta falla, esta sí que es la peligrosa, no la de San Andrés. ¿Se da cuenta? Entonces, el hermano Branham, sin saber, pero usted sabe, el Espíritu Santo, Amén. habla de la falla que está en el mar. Y dice, aquel gran monstruo, dice, que está allá, que se dio vuelta en Alaska hace unos días, nuevamente, pongan atención, movió su cola hoy en la montaña por aquí, por ahí por Washington. Es una falla. Amén. ¿Se da cuenta? Fácilmente, dice, podría dirigirse hacia acá si el Espíritu Santo me dice algo definitivo. Amén. Miren lo que dice el versículo 7. Por eso digo, ponga atención. Algunos de ustedes me han estado preguntando al respecto. Amén. Abre comillas. ¿Va a acontecer aquí, hermano Branham? Cierra comillas. Ahora, yo no sé eso. Yo no sé. Y hasta que sepa, esto es la verdad. Yo siempre he deseado ser honesto con ustedes. Amén. Simplemente no voy a suponer. No voy tomando ideas o algo, o lo que yo crea o algo así. Cuando yo les diga, será. Amén. Amén. ¿Pusieron atención? Sí, amén. Él está diciendo, yo no les voy a mentir, hermano. Yo no he recibido nada de Dios que diga que va a venir algo. Amén. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo, bueno, primero Él tiene que decirme a mí. Y luego yo les diré a ustedes. Amén. Señor. El hermano Branham, él sabía que él era el profeta de la edad, ¿se da cuenta? Amén. Sabía que Dios le iba a decir todos los secretos. Así es. Señor. Entonces él dice, bueno, primero Él tiene que decirme a mí y luego yo les diré a ustedes. Yo sé que el mundo entero está en una condición temblorosa. Estamos en el tiempo del fin. Amén. Ahora, el hermano Branham se refirió a los terremotos y temblores, ¿se da cuenta? El mundo está en una condición temblorosa, ¿se da cuenta? Amén. Amén. Pero no está hablando de un super terremoto, No. está hablando Amén. de terremotos en diferentes lugares. Así es.
Jesús habló de eso. Amén. ¿Se acuerda? Ahora, veamos. El hermano Branham, cuando él está predicando aquí, en el párrafo 7, él está hablándoles al comienzo de su predicación. Amén. Como cuando yo comencé hace rato, pero ahora el hermano Branham va a hablar cuando ya está avanzada la predicación. Amén. ¿Me entiende? Amén. 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 En el mismo mensaje, acabamos de ver que él dice, yo no sé, Dios. pero ahora miren lo que dice. Es una advertencia solemne, dice. Nosotros no sabemos a qué hora. Y Amén. ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo del océano. Pero si recién le habían preguntado y él dijo, no sé. Pero ahora él está hablando. Esta ciudad va a estar acá en el fondo del océano. Y entonces empieza a profetizar. Oh, Capernaum, dijo Jesús, que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. Porque si de las poderosas obras hubiesen sido hechas en Sodoma y en Gomorra, ahora el hermano Branham coloca Gomorra. ¿Se dieron cuenta? Porque Sí, Jesús habló de Sodoma solamente. Amén. Pero el hermano Branham dijo Sodoma y Gomorra. Ahora estarían hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto. Amén. Y Capernaum está en el fondo del mar. Tu ciudad, que dice ser la ciudad, ponga atención, porque aquí viene el juicio de los ángeles. Así es. Amén. Amén. Dice, tu ciudad, que dice ser la ciudad de los ángeles. Tremendo nombre. Amén. Que te has exaltado hasta el cielo y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad, para enviarla lejos, con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo hace. Recuerda, un día estarás en el fondo del mar. Sigue diciendo, eres un gran panal por debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Por cuánto tiempo más mantendrá Él esta barra de arena colgando sobre eso? O sea, ¿quién detiene a California el juicio? Dios. Amén. Amén. Cuando el océano con 1 milla de profundidad entrará hasta el mar Saltón. Entre paréntesis dice, lago que se encuentra al extremo sureste de California, cerca de la frontera con el estado de Arizona. Será peor que el último día de Pompeya. Los ángeles, arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra, huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Amén. Amén. Ahora mire cómo el profeta compara Los Ángeles a California con Capernaum. Una ciudad, vimos que Capernaum era una ciudad sodomita. Amén. Vimos que Capernaum era un asiento de Satanás en aquel día, en aquel entonces. Así es. Y ahí en Capernaum estaba predicando Jesucristo. Y ahí en California estaba predicando el profeta. Amén. ¿Se da cuenta de la similitud? Amén. Así es. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Una ciudad como de los Estados Unidos, una ciudad que fue levantada hasta los cielos. Dice el profeta, no es lo mismo que construyó Nimrod. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Estados Unidos, eso es Estados Unidos. Amén. Amén. Génesis, por eso es que los hermanos del mensaje de hoy en día no creen esto, pero si está todo en la Biblia. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. Tiro hizo lo mismo. Amén. Capernaum hizo lo mismo y ahora Estados Unidos ha hecho lo mismo. Así es. Amén. Mira, hermano, el mismo espíritu de Satanás obrando desde las diferentes edades hasta este tiempo del fin. Amén. Encontramos en California, Hollywood y toda su entretención, Disney, Las Vegas con sus juegos,
todo eso está en Estados Unidos. Así Y todo eso fue maldecido por el profeta. ¿Y por qué fue maldecido? Porque Dios envió un profeta con señales, con maravillas, y ellos no lo recibieron. Así Amén. es, amén. Se repite la misma historia. Amén. 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 Veamos entonces, hermanos. En el mensaje, predicado en el año 65, obras es la fe expresada. Miren lo que dice el profeta, dice en el párrafo 61. Y entonces, la última reunión que tuve en California, mientras hablaba, no sabía nada de lo sucedido hasta llegar a la calle. Se pronunció a California. Mire, él no tenía idea, mire. Dice, se pronunció a California, lo dijo él mismo. Diciendo, Capernaum, Capernaum, la ciudad que es llamada por el nombre de Los Ángeles. Y él dice, entre paréntesis, esa es Los Ángeles, hablando de la ciudad. Amén. Dice, te has exaltado hasta el cielo, pero serás llevada abajo al infierno. Porque si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma, que han sido hechas en ti, aún estaría en pie hasta este día. ¿Por qué está diciendo el profeta esto? Porque el hermano Branham también su gran ministerio lo hizo en la ciudad de Los Ángeles. Amén. 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 Entonces, en el mismo mensaje, en el párrafo 62, continúa, dice lo siguiente. Ahora, en los últimos días ha venido un gran rugir y tronar. Mire, ponga atención. Luego salió un periódico de la ciencia diciendo, se encuentra todo como un panal hueco y tiene que hundirse. Lo está hablando la ciencia, ¿eh? Amén. Ellos lo saben, dice el profeta. Y ustedes vigilen el agua, se extenderá hasta el mar Saltón. Los Ángeles está condenada a juicio. Y los hermanos no creen esto, hermano. Dice, Los Ángeles está condenada a juicio. Amén. Yo les digo antes que suceda para que sepan cuándo suceda. ¿Se da cuenta? Amén. Yo no pronuncié eso de mi propia cuenta. Y él nunca me ha dicho algo que no haya sucedido. Amén. Y ustedes son testigos de eso. ¿Correcto? ¿Cuándo? No lo sé. Amén. Por eso es que yo le decía, hermano, hermana, si el profeta lo dijo, eso va a ocurrir. Amén. Jesucristo Amén. profetizó, Amén. 400 años después ocurrió. Amén. Así es. Amén. Amén. En el mensaje, en el mismo mensaje, ahora el párrafo 64 dice, y yo salí y me dijeron lo que había dicho. ¿Ve? Lo escuché, entré y escudriñé las escrituras. O sea, fue al cassette, revisó lo que había dicho, porque le dijeron lo que había dicho. Revisó lo que grababan los mensajes. Amén. Lo escuchó, dice, por eso dice, entré y después escudriñé las escrituras. Ustedes saben, dice, Jesús dijo casi en esas mismas palabras acerca de Capernaum. Y me supongo que Sodoma y Gomorra ya estaban en el fondo del Mar Muerto. Amén. Y después, dice él, aproximadamente 100 años después, pero aquí el hermano Branham dice 100 años, pero yo no sé, puede que sean 100, porque la ciencia dice que fueron cerca el año 480, yo no sé, pero digamos que fue 100 años, lo que dice el hermano Branham, ¿ya? Capernaum se deslizó al mar y está en el mar, el mismo Dios que puso a Sodoma en el mar por sus pecados, el mismo Dios
pondrá a la ciudad de Los Ángeles en el mar por sus pecados. Amén. Amén. Aquella ciudad de corrupción. ¿Qué está en Los Ángeles? Lo que el mundo ha recibido Amén. a través de la televisión, a través de Amén. internet, Amén. a través de Hollywood, a través de Disney, Amén. a través de Las Vegas y sus máquinas de azar. Ahora todo el mundo tiene máquinas de azar. En el mensaje El Rapto, predicado el año 65. Esto fue predicado en el mes de abril. En el párrafo 168 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos, serás bajada, porque si en Sodoma fueran hechos las maravillas que han sido hechas en ti, hubiesen quedado hasta el día de hoy. Así es. Amén. Esto está en Mateos capítulo 11, dice el párrafo 23. Y sigue diciendo: y como 150 años después, bueno, se refiere a Capernaum, Capernaum estaba hundida en la tierra, y Capernaum hoy en día también está hundida en el océano. Y aquel mismo Espíritu de Dios que dijo e hizo todas estas cosas, dijo en esa ocasión: oh ciudad de Capernaum, que te llamas por el nombre de los ángeles. Así es, Amén. Señor, amén. Y vuelve a hablar y dice: los ángeles, dice, ¿cómo te has exaltado hasta los cielos? La mera ruta, mire, ponga atención, la mera ruta y simiente de Satanás. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Lo vimos en los cultos anteriores, cómo Sí, siguió la amén, ruta, amén. y nos damos cuenta que ahora California, ahí está, el trono de Satanás está ahí en Amén. California. Amén. Así Amén. es. Así es, Señor, amén. Te has exaltado para, mire, para predicadores es un panteón. Está muerto, dice. Amor, Amén. así es, amén. Hombres buenos van allí y mueren como ratas, dice. Tú que te llamas por el nombre de los ángeles, si las grandes obras que han sido hechas aquí hubieran sido hechas en Sodoma, estaría todavía hoy. Pero tu hora ha llegado. Amén. Fíjese bien, si no ha llegado, entonces yo soy un falso profeta. Allí está lista para el juicio. Amén. ¿Eh? Amén. Entonces vimos la semana pasada los milagros que hizo nuestro Señor. Entonces, si Capernaum representa hoy en día a los ángeles, entonces, ¿qué milagros hizo Dios a través del profeta en la ciudad de Los Ángeles? La historia dice que son demasiados, Amén. pero yo les voy a hablar de uno que fue puesto en los diarios, que fue hablado en el Congreso de los Estados Unidos, amén, Amén. sobre un hombre paralítico. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a un paralítico también en Capernaum? Amén. Mire, este hombre se llamaba William Davis Arsham. Yo no sé bien cómo se pronuncia, pero así, William Davis Arsham. Él fue sanado un día de abril del año 1951. Muchos ministros, muchos evangelistas oraron por este hombre. Eso habla la historia. ¿Por qué? Porque este hombre pertenecía al Congreso de los Estados Unidos. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso es que este testimonio fue llevado hacia muchos lugares. Muchos ministros oraron por él, pero nada ocurrió, po. No era sanado este hombre. Entonces, el profeta fue a Los Ángeles a predicar, y cuando él estaba predicando, cuando llegó el tiempo de finalizar todo esto, ¿cierto? Entonces, en el púlpito empieza a ver una visión. Y dice: ve a un hombre joven que va montado sobre una carreta, de estas carretas que llevaban alfalfa. Y entonces dice: veo a este joven que va sentado en esa carreta,
y lo veo que se cae de la carreta y se fractura la columna. Yo lo veo con terribles dolores postrado. Ahora, el hermano Branham no sabía que ese joven ya era un hombre. Y tampoco sabía que él era un congresista de Estados Unidos. Y el hermano Branham empieza a decir lo siguiente. Yo lo veo que él es un gran escritor de libros. Y también es dedicado a la política. Bueno, de hecho, este hombre luchó por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no ganó la presidencia? Porque él estaba en contra de la liberación que quería Estados Unidos. Él era conservador. Y el otro era un liberal. Amén. Amén. Entonces el hermano Branham estaba hablando estas palabras y este congresista empezó a gritar. Y dijo, hijo, ese del que tú hablas soy yo. Él estaba atrás y era una congregación grande. Hijo, ese del que tú hablas soy yo. Entonces le llevaron un micrófono y él dijo, ese de que tú estás hablando soy yo me caí de la carreta. Y el hermano Branham lo escuchó, no dijo nada, él se bajó. El hermano Branham no habló nada de sanidad divina para ese hombre. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de Jesucristo cuando él dijo yo no hago nada sin que antes Dios no me lo muestre? Amén. 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 Entonces el profeta se bajó porque podría haber dicho declaro sano y no habría pasado nada. Pues. Tenía que ser Dios. Amén. Entonces el profeta se bajó, se fue a la oficina donde él podía descansar y de pronto vino la voz de Dios y le dijo, dile a William David que él es sano. Y entonces el hermano Branham llamó y le dijo, díganle a William David Harshum que él es sano. Amén. Y entonces fueron en el púlpito y entonces del púlpito le dijeron, William David Harshum, dice el profeta que Dios dice que eres sano. Y el congresista fue sano en aquel momento. Él se levantó después de 66 años de invalidez. Él se levantó de ese lugar donde él estaba postrado, se paró y empezó a bajar su columna y tocar sus pies. Parado él, se agachó y tocaba sus pies para demostrar a su edad, que ya era un hombre muy mayor, que él había sido totalmente sano. Amén. Este congresista dio a conocer su testimonio y fue conocido por todo el mundo. Ahora, fueron muchos los milagros que se hicieron en ese lugar. Yo solamente le estoy dando uno solo. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando el hermano Branham entregó Capernaum, entonces él fue rechazado. Y entonces, la historia cuenta que, no sé si en este mensaje cuando él predica, porque él predica este mensaje escogiendo una novia, entonces cuando él, hermano Branham, usted empieza a escuchar este mensaje, hermano, escogiendo una novia, y empieza a hablar, hermano, pero horrible de los ángeles y de sus ministros. Y entonces ahí él ve a la novia, ¿cierto? La mirada de la novia, ¿cierto? Pero habrá una novia, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Eso lo hemos hablado, lo hemos predicado. Fíjese que el hermano Branham, cuando él termina, entonces él empieza a despedirse. Y los hermanos dicen, se está despidiendo de California. ¿Qué está haciendo el hermano Branham? Se empieza a despedirse y nunca más pisó Los Ángeles. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Es más tarde de lo que pensamos, hermanos. Amén. Es más tarde de lo que pensamos. Así que puestos en pie, vamos a orar al Señor. Amén. Amén, Señor. Próxima semana vamos a continuar. Dios le bendiga.